comenzar preguntándole quién era Martínez Matonte. A ver, joven duraznense, nacido en 1927, que estudió magisterio, según decía mi abuelo Justo, por lo menos estudió para maestro José Pedro. Papá siempre lo recordaba y fue fantástico que por lo menos hubiera estudiado magisterio porque ahí encontró la vocación de su vida. Me parece que cabe informar, porque eso es sumamente importante en la formación de estas camadas de docentes desde primera década del siglo XX y hasta segunda, tercera década del siglo XX, es que no había, en la inmensa mayoría de los departamentos, no había instituto normal. No se hacía formación. Sí, exacto. Sí, entonces, el Instituto Normal en Durazno, de donde era papá, lo creó María Emilia Castellanos de Puchet, una maestra y directora, en formato libre, digamos. Estas jóvenes generaciones que se forman en el liceo, atraviesan un periodo de muchas huelgas y conflictos estudiantiles y arman un liceo popular, un bachillerato popular, estamos hablando del 27, 37 y del 40 y algo. Yo después les puedo pasar la fecha exacta, pero es un 40 y algo. Y porque tanto mamá y papá tenían la misma edad y ellos ya estaban como en tercero o cuarto de secundaria. Hay un conflicto muy grande, una huelga muy grande. Ellos arman liceos populares y trasladan las clases al gimnasio, a la plaza, al Café Sorocabana. Y cuando doña María Emilia resuelve que había que formar maestros, maestras en Durazno, apela a profesionales y técnicos y personas de la cultura, aunque no fueran profesionales, para conformar el primer cuerpo docente. Rápidamente después, primaria toma cartas en el asunto y formaliza el Instituto Normal en Durazno. Pero al principio fue así y José Pedro siempre lo subrayaba como algo muy importante, que a ellos les había marcado como una posibilidad de hacer, a pesar de que no hubiera institución de respaldo, porque eso mismo después, toda esta gente que se formó de esa manera, lo aplica en sus prácticas. Si ustedes miran a fondo a Julio Castro, por ejemplo, también van a encontrar esas realidades y esas dinámicas. En su formación ellos entienden cómo se pueden construir y ocupar espacios en función de una necesidad y llenarla de una manera totalmente autónoma, sin institución del Estado de respaldo, y hacerlo bien, incluso hacerlo a veces mejor. Y cómo se debe y se puede confiar, ambas cosas, se debe y se puede confiar en las personas alrededor que están capacitadas humana y profesionalmente, o humana y desde el punto de vista de sus aptitudes, aunque no estén respaldadas por un título, en dar una mano para la formación de jóvenes en otra, cuando no hay institución. Ese concepto de participación activa del entorno, de la comunidad, ese compromiso de
vida. Para ellos ya era un hecho consumado. Lo habían vivido y había dado buenos resultados. Claro. Si ustedes miran de cerca, y bueno, y repito, también lo van a encontrar en Julio Castro, también lo van a encontrar en Carlos Guimarães, maestro de Rivera, en todo lo que fue el inicio de las escuelas rurales, que en este momento no me está saliendo el nombre. Bueno, ustedes van a encontrar mucho esa misma realidad y que marcó la forma de hacer luego docencia de toda esta gente. Papá ponía mucho énfasis en señalar las clases las aulas en el café, en el Sorocabana de Durazno. También para entender que tomada una decisión y llevándola a cabo, no hay lugar que nos sirva mientras no se llueva. Eso dice José Pedro, cito de memoria. Un poco la contestó. ¿Cuándo decidió él convertirse en docente? En realidad lo que usted planteaba es que no tenía muchas opciones. Allá. Terminando secundaria, Sí, quería seguir estudiando. En un principio, como muchos jóvenes del interior, y más en esa época, él había pensado en hacerse doctor, ¿no es cierto? Sí. En hacerse abogado. Ah, bueno. En hacerse abogado, Sí. ¿vale? Imagínate, Sí. era una carrera de prestigio. Por una cuestión nada más que de haber tenido 16 años de época, ¿no es cierto? Sí. Ahí es cuando mi abuelo, almacenero y corredor de vinos, le dice, José Pedro, plata para eso no hay. Y entonces estudie magisterio por lo menos. Por supuesto que eso implicaba venir a la capital. Exactamente, hacer esa carrera tan larga. A Dios gracias, José Pedro no estudió Derecho. Tal cual. ¿Por qué se vino de Durazno a trabajar a Montevideo? Entonces, primero, ahí está, José Pedro arranca, mira, siendo maestro sin haberse recibido. Allá en el interior. José Pedro empieza como rural, lo llaman como rural sin haberse recibido aún. Tuvo un retraso que no se debió a él, sino a la necedad y el empecinamiento de un profesor que estaba en las mesas de exámenes, que conformaba las mesas de exámenes, que quería absolutamente que papá hablara de la pedagogía de un pedagogo de la Alemania nazista y de la Italia fascista. Y José Pedro, que era un testarudo y además muy consecuente con sus ideas, y máximo en esa juventud, aunque de hecho no cambió nunca, a la pregunta yo ahora no me estoy acordando, pero después yo les mando el nombre del pedagogo que ese profesor quería que José Pedro comentara. Papá les contestaba: lo único que tengo para comentar es que fue un nazi, un fascista, reprobado. Segunda vez, misma pregunta, reprobaba. Y eso lo retrasó un par de años. Y tercera vez, la mesa le llamó la atención al profesor diciéndole: vos pará, ya está. Esa pregunta ya está. Qué increíble. Seguro. Así que bueno, hoy no. Entonces empieza como rural en Durazno, se recibe, se casan con mamá, Que también era maestra. también maestra. Ellos estudiaron juntos, eran de la misma generación de liceales, la misma generación de estudios de magisterio. Tenían como profesores
a sus pares de la misma edad que que estaban estudiando para profesorado en un IPA inventado también por allá, y el médico del pueblo, y el veterinario, y ellos estuvieron 2, 3 años, sí, más o menos, como rurales en distintos puntos bien distantes de la capital, en Durazno, dentro del departamento de Durazno, hasta que a fines del 49 Julio Castro lo insta a papá a que concurse para dirección. Y papá saca el primer concurso, saca el primer lugar en un concurso. Y Julio le propone que se venga a inaugurar la 157 en Villa García. Consigue Julio pasar por encima de las burocracias institucionales y recuperar el alojamiento para la dirección que estaba ocupado por otra persona que el blanco o el colorado de turno en la zona había dicho que te doy la casa. Sí. Y entonces el primer año estuvieron en casa de mi abuela, de hecho, acá cerquita, y el segundo año ya con la casa recuperada se instalan residiendo definitivamente dentro de la escuela. Ustedes estuvieron en la escuela, Sí. Nuestra casa estaba separada de la escuela únicamente por una puerta, es decir, estaba unida a la escuela por una puerta. Ahí va, nosotros estuvimos ahí, sí. Nada. Y bueno, y ahí arrancan en el 50. Y de ahí en adelante, empieza inmediatamente esta construcción que a ellos les entregan, un local vacío, hermoso, que tiene una arquitectura muy interesante en cuanto a su diseño y a cómo está organizado el espacio, y eso lo recalcaba la gente, por ejemplo, de extensión universitaria de la Facultad de Arquitectura, en ese momento era Reverdito, gran amigo de papá, extensión de arquitectura tuvo un papel muy significativo en el desarrollo de la experiencia. Una de las cosas que ellos recalcaban era cómo había que valorar ese espacio. Ustedes lo ven, es ese largo corredor con los salones uno al lado del otro. Si ustedes miran, los salones tienen iluminación por 2 lugares. Por una de las paredes, la que da al corredor, con ventanas arriba, y del otro lado las grandes ventanas hacia el patio. Pero además, ustedes van a tener una puerta que da al corredor y una puerta que da al patio. Sí, tienen dos puertas, sí. Nos llamó la atención cómo estaba eso. Sí, eso tiene un propósito. Sí. Eso tiene la un luz propósito. que entra en cada clase, sí. Sí, lo estuvimos viendo eso. Así que bueno, arrancan ahí. Creo que uno de los elementos fundacionales fue la primera evaluación de conocimientos y aptitudes de los niños, en donde salta a la vista que esos niños realmente tenían problemas de aprendizaje. Y Perdón. Sí. Por eso esta pregunta que viene que le voy a hacer también es para hablar un poco de eso, cómo había sido la experiencia en esa escuela, en la escuela de Villa García, habiendo venido él de la escuela rural. Y fantástica, porque imagínate, venían de plantar boñato, Claro. y papá con mamá con el concurso de los vecinos. Venían de levantar leche entre algunos vecinos que se daban el lujo de tener una vaca en poblaciones extremadísimamente pobres y muy mal alimentadas en su mayoría, la peonada rural, los trabajadores de las canteras de caliza, muchos, ¿entendés? Ellos ya venían además de que ambos venían de familia, sobre todo la familia de papá, de origen muy humilde, y entonces tampoco era una novedad
maneras ellos venían con un conocimiento de la realidad de lo que era además el Uruguay rural en aquella época. Y si ustedes deben conocer los informes de las misiones sociopedagógicas, son contundentes. Sí. Y entonces ellos ya llegan, además, llegan a un barrio que fue para ellos un barrio muy interesante, porque en esa zona ya, en donde termina Montevideo y empieza Canelones, yo muchas veces me encontraba con la frase muy graciosa, era otra época, les digo, no, mire, no, era más fácil porque era otra época. No. Esa otra época estaba marcada por una migración muy importante de trabajadores y trabajadoras hacia la periferia, en condiciones de vida paupérrimas, de alojamiento paupérrimo, y además llegando a una zona que tenía ya su propia historia local, Claro. lo que crea conflictos siempre. Vos en esa zona vas a tener trabajadoras y trabajadores de la industria, porque hoy no hay nada más que la zona franca. Pero en aquel momento vos tenías de ambos lados del arroyo Pando, tenías industria química, industria farmacéutica, frigorífico, metalúrgica. Había una diversidad entre trabajador de la industria, que es un perfil, y en aquella época más aún un perfil. Trabajadores rurales, peón, jornalero. Propietarios, pequeños propietarios de la tierra chacrero, ya un poco más, ¿no? Sí. Y tenía esa migración, todo eso compuesto por esa migración también de Montevideo hacia las afueras. Entonces, si alguien dice que esa realidad no era compleja, es uno de los momentos en donde comienza masivamente realmente toda esta, ¿cómo es que la llaman ahora? A mí me da una rabia la palabra gentrificación. El tirar para afuera a la gente de las ciudades, ¿no? Lo que apareja una cantidad de inconvenientes en el tejido social, porque el tejido social se te diversifica y no está acostumbrado a convivir entre ellos. Ahí llegan José Pedro y mamá, que venían de realidades que tenían un perfil propio único, ¿me entendés? O muy parejo. Y llegan a aquella olla de grillo social. Sí, claro. Entonces, esto de la evaluación de los gurises es muy interesante. Papá lo relataba con unas palabras muy crueles y muy verdaderas. Y cito de memoria, decía, yo dije, él era muy sarcástico, yo dije, o caí en un barrio genéticamente idiota o acá el problema es otro. Claro que él sabía que había otro problema. A esa evaluación de las capacidades de aprendizaje de los chiquilines le sigue conocimiento íntimo del barrio. Preparar el mate, salir de madrugada, a encontrar a la gente antes de que se fuera a trabajar, ir viendo quién es, dónde vive, cómo vive y cuál es la realidad a su alrededor. Ese es un concepto de la educación y la salud que hoy parece que se reinventa cuando hablamos de salud socioambiental o de educación socioambiental. Yo lo cito muy especialmente porque ha sido muy trabajoso conversar con gente joven
que como quedó cortada la historia de este país, no sabe que esas cosas ya fueron hechas, sin necesidad de que viniera ni el Banco Interamericano de Desarrollo, ni la FAO, ni la UNESCO, ni nadie con mucho título de afuera va a decirte que haya que hacer eso. A mí me parece que esas cosas deben ser valoradas en su justo título, porque forman parte realmente de la historia de este país y lo enaltece. Y porque además, así como esta gente estudió en las mesas de bares, también hay que remarcar que su propia visión del mundo, su propia estructura ideológica, la que lo llevaba naturalmente a salir a ver si el techo de sus alumnos se llovía o no se llovía. Claro, por eso él decía que la filosofía que él tenía, ¿no? Que de la escuela era de puertas hacia adentro, pero también era de puertas hacia afuera, y ahí en el librito dice... Exactamente. Sí. La escuela de puertas hacia afuera es eso. Es eso. ¿Cuál era la importancia que tenía en trabajar en la comunidad? En realidad, con esto de que él, como que él impulsó a utilizar, no sé, a las familias, a que en realidad apelar a las familias para que ayudaran a la escuela y la importancia que era la escuela después en el barrio. Vos fijate que esta generación, para nosotros hoy tiene exclusivamente una presencia libresca, pero ellos lo vivieron. Esta generación vivió hitos de la historia mundial muy marcantes, que además marcaron al país tanto en su desarrollo de conocimiento como en su desarrollo económico. Yo lo cito porque papá siempre lo citaba. Papá decía, la riqueza del Uruguay de principios a mediados del siglo XX es haberse alimentado de la sangre que caía en las trincheras ajenas, lo que es una rigurosa verdad desde el punto de vista económico y de los intercambios comerciales en el mundo. Entonces, eso que para nosotros es historia, el libro en la biblioteca, ellos sí lo habían vivido y habían marcado sus juventudes tanto sensiblemente como seres humanos, como también filosófica e ideológicamente. Y esto es sumamente importante. En Durazno, el movimiento antifascista, por ejemplo, tenía tal importancia que en Durazno, la gente joven me queda mirando y no me cree, había manifestaciones antifascistas. Y cuando el círculo italiano tuvo la osadía de invitar al embajador fascista de Italia a Durazno, la manifestación fue enorme. Desde el círculo italiano aparecieron las escopetas y se saldó con un muerto. Ese era el Uruguay de 1940-45. Que no es comercial, pero marcó enormemente la vida de estos jóvenes. La visión humanista e integral de la educación, de la filosofía y el altísimo valor que tenía lo ideológico para Bá Ferreira, marcó a esta generación. Las marcó porque ellos no lo estudiaron, ellos están viviendo todo aquello. Claro, claro. También nos interesaría si nos puede contar. Pero tú me preguntabas de la comunidad, pero sí, dime que vuelvo, sí. yo me voy por las ramas. Es que las raíces son extremadamente importantes, ¿viste? La raíz de las cosas es muy
José Pedro con el maestrerío allá ponían a los gurises frente a los árboles y le decían describe el árbol. Y hay un tronco, y están las hojas, y están las ramas, y están los pájaros, y están las flores, y están los frutos. Y para ahí, porque lo que está escondido no era tomado en cuenta. Y las raíces. El árbol es todo eso y la raíz. Y sin esas raíces no hay árbol. Puede tener una vara sin nada, pero con savia circulando adentro, que si tiene raíces en algún momento, van a aparecer las hojas, las flores y los frutos. Ahora, cortame la raíz, ahí ya no tenés más nada. Julio Castro fue un gran amigo de papá y además un gran mentor, un gran maestro para papá. Si ustedes ven las fotografías de la inauguración de la 157, don Julio aparece al lado de papá y don Julio acompañó a papá en los primeros años. Vos me preguntás por la comunidad y lo de las puertas abiertas, don Julio y papá le sacaron los portones a la escuela. La escuela les fue entregada con portones, ellos levantaron los portones y los quitaron. Es un gesto material y simbólico de un gran valor. En el plano de la confianza, en la infancia, contaba papá que viene don Julio y José Pedro sale a formar a los gurises, te digo en el primer año, ¿no? Con la campanilla. Papá lo mencionaba siempre y don Julio le dice a José Pedro que no son majada. Bueno, maestro, pero entonces ¿cómo hacemos? Y don Julio simplemente, haciendo gala de aquella autoridad que salía de él, golpea las manos y les hace así a los gurises para que se forman. Entonces, la campanilla es la materialización y el símbolo de una autoridad que don Julio desmonta, reivindicando que no se apela a la responsabilidad del otro, incluso si es nada más que un niño. El nada más lo ponía papá, nada más que un niño, sino que establecer un diálogo y una relación que sea personal y sin objetos de autoridad entre medio es siempre mucho más rentable en todos los términos para ordenar y organizar una comunidad. Y además es un gran gesto de confianza. Y así también se forma la relación con la comunidad. El hecho, una vez más, el hecho que vinieran de la rural, en donde vos estás solo, en el medio de la nada, y lo único que tenés es dos vecinos. También hizo que ellos aplicaran exactamente esa misma política, y no podemos olvidarnos que don Julio es el padre de las misiones sociopedagógicas. Entonces, salir a recorrer para saber cuál era el ambiente, las condiciones de vida económicas, sociales, familiares de los chiquilines, implicaba también que vos no vas a diagnosticar, que está tan de moda hoy, sino que vos vas a inmiscuirte en la vida del otro. Claro. Ahora, después que te inmiscuiste en la vida del otro, tenés que ofrecer un camino para que vengan a inmiscuirse en lo tuyo. Ellos lo consideraban como una forma de respeto, lo consideraban así, lo llevaban dentro, para ellos eso era el respeto, y no hacerlo de una falta de respeto. Claro. Estaba en su concepción de la relación social, de las reglas de la relación social.
además el hecho de vivir en la escuela también allanaba el camino a que un día a las 3 de la mañana alguien viniera a decirte, maestro, tiene una curita, porque el vecino se abrió la pierna monteando. En la medida en que se establece un diálogo, para tener un diálogo tenés que tener ida y vuelta de la palabra. Si no, lo otro es un monólogo. Claro. Si la escuela habla y la comunidad no habla, en el orden que fuera, eso es